Pregunto ahora a usted, señor Dorta, especialista en servicios financieros, ha escrito un libro que se llama Canarias con futuro, en el que usted aboga, defiende la independencia de Canarias. Yo le pregunto, ¿cómo podríamos ser independientes? ¿En qué se basaría nuestra economía? Bueno, nuestra economía, yo creo que partimos de la base de que el modelo de desarrollo que hemos tenido o que hemos sufrido durante los 40 últimos años está agotado. Si pensamos que la construcción y el turismo pueden seguir siendo el motor de nuestra economía, el motor del crecimiento, yo creo que nos estamos engañando a nosotros mismos. Tenemos que diversificar nuestra economía y el monocultivo en Canarias no es algo natural, no es algo que se tenga que dar, es simplemente el fallo del gobierno en implementar las medidas necesarias para diversificar la economía. Si analizamos cuáles son los problemas de Canarias, los problemas de Canarias no se basan ni en la derecha ni en la izquierda. Los problemas de Canarias son problemas estructurales, es el clientelismo político, son los mercados cautivos, es la falta de competencia, es la falta de libertades comerciales. Por ejemplo, estaba hablando el otro día con un exportador y me decía, los canales para importar a Canarias son anchísimos. Si usted quiere exportar una cosa tan nimia como es... Uy, se han acabado los 59 segundos. Se podrá explicar un poco más tarde, pero ahora le quería preguntar en relación a lo que usted estaba diciendo. Usted dice que Canarias podría ser independiente de España sin salir de la Unión Europea, que el independentismo que usted defiende no tiene nada que ver con el folclorismo ni con los extremismos, y precisamente lo que acaba de decir usted, que el problema de Canarias es que la clase política es clientelar y corrupta. Le pregunto, si usted opina esto de la clase política, ¿quién debería abanderar ese cambio que usted propone? Estamos hablando de un proceso. Y, estos procesos no son privativos de Canarias, ha pasado en otras sociedades, ha pasado en Argelia, ha pasado en Indochina, ha pasado en Angola. Lo que creo que es importante es decirle a la opinión pública que hay otros modelos, que Canarias tiene muchísimas oportunidades. Tenemos el auge del comercio sur-sur, estamos en la frontera de exploración y explotación de hidrocarburos del mundo, que va desde Saguir hasta el Golfo de Guinea. Las posibilidades de la economía canaria son muchísimas. El problema es que ahora mismo tenemos un marco institucional y un marco regulatorio que nos impide aprovechar esas oportunidades. Entonces estamos mejor fuera que dentro. Entonces el independentismo es una reivindicación en positivo, para avanzar, para diversificar nuestra economía, para que se respeten los derechos de los ciudadanos, que en este régimen clientelar simplemente no se respetan. Tenemos que cambiar la visión que tenemos con Marruecos. Tenemos que pensar en términos de actividades y cómo vamos a aprovechar toda esa actividad económica que se va a desarrollar en esta región para acabar con el problema del paro. Porque la verdadera cuestión, el verdadero debate no es dónde está la mediana. Con eso no creamos ni un solo puesto de trabajo. El verdadero debate es cómo vamos a cambiar el modelo productivo canario para resolver el problema del paro, para que los jóvenes no tengan que emigrar, que actualmente estamos exportando más ingenieros que plátanos, y para que 1 de cada 3 canarios deje de estar debajo del umbral de la miseria. Si dejamos que España se lleve esos recursos, aquí nos va a pasar como nos ha pasado siempre, que nos vamos a quedar a dos velas. Estoy diciendo que las cosas están muy duras. Las cosas en España están muy duras, está peor de lo que dice el gobierno. España yo no le veo futuro, tiene que tener una serie de cambios, y lo que no podemos permitir es que nos sigan robando nuestro propio futuro. Canarias no puede seguir estando desconectada de la realidad y desconectada del mundo. ¿Cómo es posible que en la era de la globalización Canarias esté completamente aislada? Ahora mismo están haciendo negocios africanos con sudamericanos, asiáticos con sudamericanos, y nosotros estamos aquí como un patito... espera, como una víctima propiciatoria. ¿Por qué? Por las estructuras del REF y del Estatuto de Autonomía. Yo no sé si la gente sabe que cuando España entró en la Unión Europea, España se reservó el mercado de transporte marítimo con Canarias, hasta el año 2020, es decir, mediante una disposición transitoria, o sea, una disposición transitoria de casi 35 años. ¿Eso qué es lo que hace? Que el precio de un contenedor a Canarias sea igual que el precio de un contenedor a Perú. Están multiplicando por 10 el precio del transporte porque no hay competencia. Como estoy multiplicando por 10 y estoy poniendo un precio de transporte muy superior al precio internacional, te tengo que dar ayudas al transporte. Como esas ayudas al transporte se computan para el déficit,
aparece un déficit, que Canarias tiene un déficit fiscal que no tiene. En realidad Canarias aporta más fondos al Estado de los que recibe, del orden de 4 a 5.000 millones de euros todos los años. Y con solamente 3.350 millones podríamos desarrollar digamos, esos yacimientos petrolíferos, porque 3.350 millones ha sido lo que ha costado desarrollar el campo Jubilee que mencionaba antes. Es decir, con menos de lo que España se lleva de Canarias en un año, podríamos desarrollar nosotros esos recursos. Jorge, usted con este libro acaba muchos tópicos sobre la imposibilidad de Canarias de subsistir por sí sola. Estamos hablando un poco en clave independentista, nacionalista. Siempre se ha dicho, los detractores del independentismo, del nacionalismo, dicen, si Canarias se alejara de cualquier otro estado, de cualquier otra nación, ella por sí sola económicamente no podría subsistir. ¿Usted cree que eso es falso? Bueno, eso es absolutamente falso. De hecho, lo que está actualmente desequilibrando nuestra economía, nuestra sociedad y nuestro medio ambiente es precisamente la pertenencia a España. Los factores estructurales de la economía canaria no tienen arreglo dentro del marco regulatorio y legislativo actual, ni tampoco dentro de lo que es nuestra pertenencia a España, porque hace un encaje forzado y no permite aprovechar las oportunidades que se le presentan a la economía canaria. Como he dicho antes, bueno, mi background, mi formación es en finanzas, es en gestión global, gestión internacional, he gestionado cartera de bonos internacionales, todo ese tipo de cosas. Entonces, un currículum amplísimo, muy buena formación. Exacto. Entonces, yo una de las cosas que veo, yo miro la economía de forma global, por las regiones, tendencias macroeconómicas, tendencias mundiales. Entonces, en Canarias actualmente confluyen una serie de circunstancias que hacen que haya unas oportunidades tremendas. Fruto del comercio sur-sur, de que estamos actualmente en la frontera de producción y exploración de hidrocarburos del mundo, que va desde Sahuira, en Marruecos, hasta el Golfo de Guinea. Tendencias demográficas, despegue económico de África, relevancia de las materias primas que la tenemos aquí al lado. Es decir, hay toda una serie de avances tecnológicos en las áreas de biotecnología, energías renovables, etcétera, 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 que hace que tengamos unas expectativas, unas oportunidades tremendas. El problema es que el marco institucional actual y nuestra pertenencia a España no nos permite aprovechar esas oportunidades que tendríamos si fuésemos independientes. Porque usted ahora mismo, ¿cómo calificaría la economía canaria? Bueno, si nos olvidamos un momento vamos a intentar olvidarnos de los tópicos, vamos a quitar el nombre de Canarias, vamos a ver qué es lo que vemos. ¿Qué es lo que vemos? Vemos una economía que no tiene un sector financiero propio, que tiene una baja productividad, que le falta diversificación, baja innovación, dependencia de muy pocos sectores, dependencia tremenda del exterior, y todo eso nos califica más como los problemas de una economía en vía de desarrollo que una economía desarrollada. Por otro lado, vemos que en Canarias hay una falta de competencia en la mayor parte de los sectores, porque bien se ponen trabas administrativas o exceso de burocracia o exceso regulatorio, que limita la competencia. Vemos que es una economía donde se privatizan los beneficios y se socializan las pérdidas. ¿Cómo se socializan las pérdidas? Mediante ayudas, subvenciones, apoyo a sectores que no son competitivos, clientelismo político, corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos también, por otro lado, que hay una explotación de la mano de obra del trabajador, del consumidor y del contribuyente. Y de eso saben aquí en Lanzarote ustedes muchísimo, porque la cesta de la compra realmente es una de las más caras de todo el país. Vemos también que el peso del sector público es enorme, hay un gran intervencionismo en todas las áreas de la economía, y vemos que el principal cliente es el Estado. ¿Cómo funciona, por ejemplo, la RIC? La RIC funciona, aparte de que hay unos efectos completamente contraproducentes para el canario, para la economía canaria. Básicamente, el que hace algo de obra civil, pues gana 100 millones, en vez de pagar 30 en impuestos, reinvierte esos 30 en Canarias. ¿Pero en qué lo reinvierte? Lo reinvierte en empresas que den servicio al gobierno autonómico. Y eso sirve para, tener comprada una oligarquía que se perpetúa en el poder. Bien. Lo que yo acabo de nombrar tiene un nombre, pero es un nombre feísimo. Y antes de decir ese nombre, yo me considero de centro derecha.
El nombre que tiene esa economía es una economía fascista y una economía colonial. Y de hecho toda economía colonial es en parte economía fascista también. Y eso es lo que explica la baja productividad, la falta de innovación, los mercados cautivos, etcétera, etcétera. Usted lo tiene claro. Antes de entrar en esto que me parece muy interesante, don Jorge, lo que está claro es que usted cree tener la fórmula de que Canarias pudiera subsistir fuera de España. No es que Canarias pueda subsistir fuera de España. O de cualquier otro estado. Canarias podría duplicar su Producto Interior Bruto. Es más, podríamos ser ricos. Podríamos ser una de las naciones más ricas del mundo. Tenemos gas y petróleo en las aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura, tenemos gas y petróleo en el oeste, se rumorea también que hay gas y petróleo cerca del Puerto de la Luz. Ustedes que son aquí en Lanzarote han tenido una tradición pesquera enorme. Hay muchísimos relatos de pescadores que te dicen que han visto el mar en ebullición. Bueno, un mar en ebullición no es nada sobrenatural, es simplemente un escape de gas, bien procedente de gas natural o de hidratos de metano, que son otra fuente de energía. La luz más vasca en Fuerteventura, cuando se relata de que hay una luz que cubre todo el valle a 1 centímetro del suelo, bueno, pues eso es una explosión de gas, eso no tiene absolutamente nada de sobrenatural. Pero no solamente eso, por ejemplo, en el campo de las energías renovables, el peor de los parques eólicos canarios es mejor que el mejor de los parques eólicos alemanes. De hecho, en Canarias no necesita no necesita subvención la energía eólica, pero la tiene. Que tenga subvención la energía eólica significa que durante 20 y pico años van a estar pagando los consumidores una prima por esa energía, cuando en realidad técnicamente no necesitaría primarse. Con lo cual hay un expolio al consumidor, igual que en el tema del agua, igual que en el tema de la cesta de la compra, igual que en el tema de que me gustaría tocar después, el tema de las frutas y verduras, que podían traerse ustedes directamente de Marruecos si tuvieran un punto de inspección fronteriza. Estamos en ello, lo del punto de inspección. A ver, porque ahora mismo lo que hace es simplemente, como tienen que ir de Marruecos a Andalucía al Puerto de la Luz de Las Palmas y tal, o sea, multiplicas por 10 el coste de transporte y creas un efecto distorsionador en la balanza fiscal tremenda, porque realmente esa subvención al transporte no la necesitarías si pudieras importar directamente.